Alejandro Some es más conocido quizá por Bauhausaurus, no sé si lo pronuncié bien, ya nos corregirán. Él es una persona, la verdad que venimos siguiendo y admiramos. Eh, bueno, hace rato que él viene un poco trabajando a partir de estas redes, Twitter, Instagram, Facebook. Él es un gran divulgador de arquitectura, de urbanismo, diseño, de más oficios también. Y bueno, queríamos aprovechar y poder conversar con él. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy buenas tardes. ¿Cómo andan? Buenas tardes. Acá hace bastante calor también, así que estamos todos iguales, me parece, por lo menos en el centro del país, pero creo que la ola de calor vino en todo el territorio. Sin duda, mira, recién casualmente hablábamos de la importancia, ¿no?, de los árboles en la calle, ¿no?, en esos espacios donde transitamos, y la verdad que así, acá hace, como decimos en Córdoba, un calorón. Sí, acá es más en todos los centros urbanos, cuando hay falta de árboles, hay falta de sombra y mucho efecto isla de calor. Y bueno, no parece nadie estar haciendo mucho por eso. No, sin duda, y sumado todo ese espejo, cemento y calle, ¿no?, que debe ser. Nosotros, por suerte, en Carlos Paz, en la zona donde vivimos, tenemos la posibilidad de tener un lago, montaña, como que el cemento nos invade, pero en una medida un poco más justificada en relación a los metros cuadrados verdes que tenemos aún. Vos sabés que nos gustaría mucho, quizás ya te lo han preguntado esto, ¿no? Pero el nombre, de cómo suena el Bauhaus, yo no sé por qué, es una interpretación que hice yo y capaz que vos me corregirás. ¿Tiene algo que ver el gliptodonte que está abajo de la Biblioteca Nacional o nada que ver? No tiene nada que ver, es solamente un juego de palabras entre la palabra Bauhaus, que es la escuela de diseño Claro. del principio del siglo pasado, y la figura de un dinosaurio, porque en algunas discusiones, siempre cuando yo hablaba sobre la Bauhaus o sobre que teníamos que empezar a relacionar, por ejemplo, no sé, lo que decía Vitruvio sobre la arquitectura hace 2000 años, con la Bauhaus o como estar siempre saltando entre tiempos para encontrar puentes, me decían, una vez me dijeron que parecía un dinosaurio por seguir hablando de Vitruvio, de la Bauhaus, entonces me quedó como esa idea en la cabeza y nada, un juego de palabras nada más. No, sin duda, en realidad era modo de chiste porque una vez la Biblioteca Nacional, que está ahí en la ciudad de Buenos Aires, Clorindo Testo hablaba, no, en realidad es como un gliptodonte que saque, y bueno, como esa asimilación o ese correlato que tenía con los dinosaurios era modo de chiste. Me gustaría también saber cómo surge esta idea o qué te mueve a vos divulgar arquitectura a través de, bueno, las redes sociales. Un poco es como la propia pulsión de estar hablando todo el tiempo de arquitectura, en realidad, ¿no? Que es como, además de lo que yo elijo para trabajar, es como una de mis principales actividades culturales, entre comillas, ¿no? O sea, me gusta estar en contacto con la arquitectura, me gusta leer, me gusta investigar, me gusta estudiarlo, y me gusta hablarlo también, ¿no? Me gusta hablar de arquitectura, pasa que no quiero cansar tampoco a toda la gente que me rodea. Entonces decidí sacarlo hacia afuera eso, un poco porque yo veía, y un poco generacionalmente también, ¿no?, que algunas conversaciones quedaban muy adentro de la academia y que todavía no se terminaba de abrir por completo el claustro ese que era muy cerrado y necesitamos abrirlo cada vez más para que un poco la sociedad también empiece a saber con otras palabras, con otras formas de comunicación, con otras vías, qué es lo que hace un arquitecto o una arquitecta, ¿no? Entonces, al reconocer ese problema, mi duda fue, bueno, ¿cómo se hace esto? Y pensé en las redes sociales, porque yo soy un poco un nerd desde siempre, y es algo que me interesa, las redes sociales, el mundo virtual, los foros en su momento, y era una idea que me parecía atractiva, salir a hablar de arquitectura como hablábamos o sea, de las cosas que hablábamos en la facultad, o con los grupos de estudio, con los grupos de trabajo, pero con un lenguaje o con algunos encares o algunos temas centrales que le pudieran ser interesantes a personas que no son de la profesión, ¿no? Porque siempre que hay comunicación de arquitectura se habla entre pares, ¿no? Y tenés el mismo lenguaje, sabés de lo que estás hablando, entonces es como que el interlocutor y la persona que es el receptor de eso que se dice es la misma en realidad, porque está formada por el mismo espacio. Y es como que hay una endogamia ahí media cíclica, casi viciosa, que no permite que se meta más gente en el diálogo ese.
Y parte de la idea fue como empezar a abrir y oxigenar eso, que colateralmente intenta resolver también esto de las preguntas que nos hacemos a veces nosotros, ¿no? De por qué la gente no contrata tanto arquitectos, más allá de una cuestión económica, ¿no? Quizás a veces es porque no saben ni lo que hacemos. Claro. Porque hay una cuestión de qué hace un arquitecto o una arquitecta, cuál es su rol con una casa, o sea, qué hacen, o para qué me sirve a mí la arquitectura en el día a día, ¿no? Entonces de ahí es empezar a contar, no sé, microrelatos de una casa de una abuela, por ejemplo, y de cómo ahí hay arquitectura, que puede o no haber sido diseñada por un arquitecto o una arquitecta, sino que existe ahí, lo podés analizar, lo podés hablar de por qué sucede lo que sucede, y eso rescatarlo para hacer un tipo de arquitectura hoy. Pero básicamente la idea más grande atrás de esto es esa, ¿no? En el medio pasan muchas cosas lindas, que es mucha gente que fue algo que con el tiempo me fue sorprendiendo a mí, que mucha gente de la facultad se involucra con esta idea, porque se habla de eso que se habla dentro de la facultad, pero de otra forma, entonces permite como cierto grado de disfrute y de relajo un poco más grande. Entonces se habla de lo mismo que se habla de la facultad, pero de otra forma. Entonces ya de por sí surge una nueva forma de conocimiento en base a eso. Y eso fue algo que me fue sorprendiendo y que es bastante lindo. No, sin duda, y aparte lo haces de una manera súper entretenida. Nosotros obviamente hemos visto videos, la forma que tenés de preguntar, que a nosotros siempre nos hace ruido y habíamos hecho como una muletilla, cuando invitábamos a alguien, pintaba preguntas sorpresa, que era un poco para que nos ayuden, porque a veces es difícil preguntar. Y en esto de divulgar, que es algo que también intentamos acá de este programa de radio modestamente, nos parece importante también para disputar agendas, ¿no? Y recién eras muy claro y me parece súper interesante esto de decir, bueno, ¿por qué voy a contratar a un arquitecto? En todo caso, ese lenguaje común que se traslada, que también, o sea, nos permite, incluso laboralmente, ¿no? Como que abrir más puertas, ¿no? Siendo redundante con lo que puede ser una vivienda. Con relación a eso, hay algo a cuento de que Marina Weisman, que es una arquitecta cordobesa, ella planteaba que hay cierta crisis, ¿no? Como en nuestro oficio. Y me parece súper interesante empezar a disputar, por eso lo repito, las agendas y estar como presente y que seamos como una voz de consulta. Y el trabajo de divulgación que haces vos, la verdad que nos parece súper interesante. Sí, depende de qué sector de crisis queramos agarrar de la profesión, ¿no? Pero ampliamente, sí, ampliamente. Sí, ampliamente, porque sí, tal cual. Ahí te podemos ir por un montón de lugares, pero hay una crisis grande que es siempre una pregunta, o que va atada a una pregunta, que es ¿quién accede a la arquitectura? ¿No? O sea, ¿qué sector de la población accede a la arquitectura? Y cuando se habla de acceso a la arquitectura, también se habla de tratar de incorporar en las casas o en la construcción, o inclusive en los procesos más informales de la autoconstrucción o de vivienda informal, procesos de arquitectura podrían estar ahí adentro, porque el recurso económico, en definitiva, termina estando, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de alguna casa en el conurbano, lo que se dice entre comillas, el conurbano profundo, ¿no? Como si fuese un lugar salvaje acá en Buenos Aires, es un lugar en donde vive gente, la misma gente que vive en Capital Federal, pero vive más lejos nada más. Pero hay una situación de, por ejemplo, la ampliación sobre la azotea de una casa de los padres para armar una habitación con una pequeña cocina, con un pequeño lugarcito de estar o de comedor. Ese proceso va a existir, esté o no esté una figura de un arquitecto o una arquitecta diciendo algo. Va a estar, o sea, el gasto económico va a existir. Entonces, yo a veces me pregunto por qué la arquitectura o la figura del arquitecto no puede estar ahí haciendo algún tipo de microasesoramiento o de microproyecto, ¿no? No, ¿por qué todo tiene que ser la obra consumada desde cero en un terreno verde? Verde me refiero a que no tiene ninguna construcción, ¿no? Una construcción de cero. ¿Por qué asociamos siempre a la figura del arquitecto que viene ahí, ¿no? Y que no vienen otros procesos que son de otra escala, que podrían mejorar inclusive muchísimo, porque quizás con una reunión de 2, 3, 4 horas, algunos croquis podés ordenar muchísimo más un proyecto de ese estilo, de esa escala, y podés hacer que ponga bien la habitación, que tenga bien la medida, que ordene bien las ventanas, que oriente bien, que ventile, ¿no? Un montón de cuestiones que son quizás básicas, pero que la gente no tiene por qué saberlas. Es como, o sea, muchos de los inmigrantes inclusive que vinieron acá de los diferentes ciclos inmigratorios venían, construían y punto. No había un
un gran pensamiento atrás de las cosas que se hacían. Entonces, ¿por qué no se puede estar en esos pequeños procesos que van a suceder, estemos o no, aportando algo para que eso mejore? Esa me parece que es como la crisis más grande, ¿no? Y ahí resolveríamos, o es intentar poner en la mesa el debate sobre quién accede a la arquitectura y por qué no accede y por qué accede, ¿no? Pero si no hay como una actitud proactiva en resolverlo por parte de los profesionales, no va a suceder solo. Tiene que haber una propuesta sobre eso. Por ejemplo, nosotros en el estudio a veces hacemos consultorías cortas, chicas, con una tarifa relativamente accesible de la hora. Entonces a veces viene gente con consultas puntuales o consultas generales, pero que quedan ahí, o sea, después uno no sabe hacia dónde va a ir ese proyecto. Entonces es como tratar de aportar algo de arquitectura como en pequeñas cuotas, ¿no? No, sin duda. Recién hablabas del conurbano y se me vino a la cabeza un pequeño texto que dice: el conurbano siempre como una zona de transición entre la civilización y la barbarie. Como en toda gran metrópoli, a medida que nos alejamos del centro de Buenos Aires, aparece la verdad de la tierra. Su pasado, lo no integrado, lo no resuelto. De ahí que cuando el conurbano entra a Buenos Aires, entra la verdad. Buenos Aires y la Argentina son parte del conurbano del mundo. Me parecía muy interesante, es un texto de Pedro Saborido, que venía un poco a reflexión de un audio que vamos a escuchar ahora, y si no, vas a escuchar ahí lo... Sí, dale, Pedro. Dale, y lo compartimos. No separar el diseño de la materia. No ser espirituales o materialistas. O sea, unir esas dos cosas, y unirla es en base al trabajo. Por ejemplo, los de la Facultad de Medicina, los médicos, tienen que hacer un año por lo menos de servicio en un hospital, ¿no? Yo me pregunto, ¿por qué los arquitectos no hacen por lo menos 2 años de servicio a la comunidad, ayudando a autoconstrucción? No que el Estado te entregue una vivienda, sino que te dé lugares posibles donde puedas estar con servicios básicos, y después autoconstrucción, que la gente se gane con esfuerzo su propio trabajo, pero que el diseño no sea el que le dan y entonces vos te tenés que acomodar a eso como si fueras un robot metido ahí adentro, sino que el tipo discuta con el arquitectito, que le hace esto así, no es bueno. Esa experiencia nosotros la tuvimos acá adelante, ¿no? Que bueno, vino una vez el cura Mujica, el que mataron después, a ver, estaba el chocho, ¿no? Y bueno, llegamos a hacer 4 casas porque después vinieron los militares, eso se acabó. Pero eso es genial porque la gente, vos verás cómo hace y siente que esa casa es de ella, y después la pintan y después le agregan y después la siguen, ¿no? Pero es de ellos, ¿no? Y eso me parece a mí que es fundamental para construir una sociedad que va a ir modificándose, pero desde abajo. Y el Estado tiene que ser sirviente de ese crecimiento desde abajo, no un tipo que te moldee. Bien, escuchamos a Claudio Caveri. No sé si por la voz, me parecía interesante, también venía con la reflexión que planteabas al principio, y me parece súper interesante. No sé si lo tenías, lo habías escuchado alguna vez al audio. Sí, lo conozco, Claudio Caveri, y conozco también parte de su idea atrás de la arquitectura. Y, o sea, parecía que la armamos, pero viste, fue por ahí. O sea, hay un problema que no terminamos como de atender, y entiendo que, porque yo a veces me tengo que parar como en el lado de necesito que este trabajo funcione, y por otro lado la necesidad, no sé si es ideológica o es como una postura crítica ante la propia profesión, de decir, hay un sector enorme de la población que estamos dejando, que no estamos atendiendo, ¿no? Y es como decía recién Caveri, operamos ahí en lo pequeño para también una construcción grande de la sociedad o de la ciudad o del conjunto humano que sea, ¿no? No parece estar desconectado una cosa de la otra. Me parece un audio muy bien puesto.
¿Qué tal, Ale? ¿Cómo te va? Te habla Facu Leiva Freites. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Facu? ¿Cómo te va? Te hago una consulta, vuelvo un poco a tu laburo con las redes sociales y todo eso. Sí. ¿Cómo es la respuesta de tu comunidad en redes sociales frente a las temáticas que tratás de arquitectura, urbanismo? Lo pregunto más que nada porque por ahí da la sensación, yo estoy un poco involucrado a través de este programa con la arquitectura, pero antes de estar acá, era como que no tenía mucha conciencia de los espacios, cómo estaban creados, de las estructuras que me rodeaban, el urbanismo, cómo está pensada la ciudad. Por eso te quería preguntar, vos que tenés mucho contacto, ida y vuelta por ahí con las redes, ¿cómo es la respuesta de la comunidad en ese sentido? ¿Te referís a comunidad que se genera alrededor de las redes sociales en este sentido o de la comunidad arquitectónica? La comunidad que vos tenés es ida y vuelta, digamos. ¿Cómo responden ante las temáticas que vos tratás y demás, más allá del ida y vuelta diario, sino como vos sentís que... en general. Claro, que queda algo, digamos, ¿no? Que transmitís algo que queda. Mira, en general, lo que es la audiencia que se fue juntando alrededor de esta idea, que para mí es como una idea, ¿viste? No es contenido. Y a veces a mí me dicen, no sé, influencer o creador de contenido. Es como, la verdad que yo no, o sea, soy arquitecto, casi arquitecto, me quedan 2 finales que los voy a rendir ahora el 21 de diciembre. Pero ya o sea, me va por otro lado. Yo soy un arquitecto hablando de arquitectura, no pretendo encajar en se entiende. En esos lugares de las redes sociales. La verdad que no me parece, no me interesa a mí. O sea, no quiero tampoco que esto quede como un beef a la gente que se dedica a eso, ¿no? Pero a mí mucho no me interesa. Más allá de eso, la gente que se fue agolpando alrededor de esta idea es muy variada, o sea, va desde gente que está empezando a estudiar, gente que está avanzada en la carrera, gente que es profesional y está ejerciendo, gente que dejó la carrera, gente que ya no ejerce más, ¿no? Eso es en el abanico profesional interno. Y después hay gente de variadísima procedencia de países, de profesiones, ¿no? Me interesa mucho a veces cuando me interpelan a mí desde, por ejemplo, la psicología, o, no sé, las ciencias naturales, o las ciencias sociales, o la filosofía, o la tecnología, que me parece que es como lo rico de también empezar a abrir el claustro académico, que es que se le empiecen a meter como injerencias de otras profesiones, ¿no? De otras miradas alrededor de la arquitectura, porque en definitiva, cuando haces arquitectura después la habita cualquier persona, ¿no? Y las miradas hay tantas miradas en el mundo que después van a mirar también eso que vos hacés y lo van a vivir de una forma particular y va a haber como un feedback sobre eso. Un poco ese espíritu es el que a mí me interesa que se genere alrededor de lo que yo hago, ¿no? Que no sea algo estático, que no sea algo, una verdad revelada, que sea algo siempre sobre la marcha, ¿no? Como no me interesa a mí como los productos terminados o una palabra que sea inimmutable, ¿no? Siempre me interesa como hacer construcción de a poco de las ideas, y eso hace que mucha gente se vaya sumando a esa idea de a poco y vaya interviniendo. Esto se ve mucho en Twitch, por ejemplo, en donde en el chat tenés gente que viene toda esta variación de variedad de gente que te estoy hablando, viene y mete su bocado, ¿no? O sea, vos estás hablando de algo y de golpe, no sé, salta un ingeniero informático a decir una cosa, salta un ingeniero civil a decir otra, alguien que es historiador aporta un dato. Entonces es muy rico ese proceso que no sucede en la facultad, y me atrevo a decir en las facultades, principalmente como a mí me toca en la Facultad de Arquitectura, no hay tanta injerencia de otros rubros. Por eso a veces cuando se habla de campus universitario es una cuestión positiva de los ambientes educativos, porque permite esta mezcla también, ¿no? de sectores, de ideas, de mundos, etcétera. Y la respuesta a eso es bastante positiva porque esta gente se lleva lo mismo que me estoy llevando yo en realidad. Porque yo soy uno más, o sea, es como que casi soy un administrador de eso que está sucediendo. Claro. Esa gente que viene a participar de ese espacio libremente, se lleva esa misma interacción, esas mismas ideas, y se las lleva para su mundo también, ¿no? Porque después uno se aísla en cada universo, ¿no? En cada microcosmos, y vas aplicando. A mí lo que me pasa mucho es que muchas cosas que me pasan en redes sociales, gente que conozco, ideas, historia, lo que sea, después me lo llevo para la práctica. O sea, si tengo que operar en algún lugar de, no sé, que sé que es histórico, por ejemplo, conozco la historia porque hablé con alguien de redes sociales. Entonces, es como una nueva forma de conocimiento que se está empezando a armar, que parte de la academia le tiene un poco de reticencia, pero para mi sorpresa hay algunos sectores que empiezan a abrirse a la idea de cada vez más digitalizado, que sea cada vez más efímero el borde entre
un ambiente y el otro, ¿no? Esto de acaparar conocimiento como si alguien fuese a robarle trabajo en el futuro por eso, se empieza a desarmar, ¿no? Porque ya el futuro ya pinta ir para otro lado. Claro. Y lo bueno está también en no tomarlo como una cuestión generacional de tipo fronteriza, ¿no? De cerrar fronteras, digo, de levantar fronteras, sino de ir a buscar a esa generación que quizás está un poco más arriba y tratar de oxigenar y que se abra y que nos den eso que saben a generaciones inferiores o a generaciones que vienen para atrás y poder abrirlo, ¿no? Porque a veces yo me doy cuenta que algo que a mí me decían en el taller cuando yo empecé a cursar, quizás no está en ningún libro, quizás no está en ninguna revista, o quizás ningún taller de ahora lo reproduce, y si vos lo decís, hay generaciones que vienen atrás que dicen, che, mirá qué bueno que estaba eso, nadie me lo dijo nunca, y uno lo tiene como una verdad media asumida porque lo educaron así, o porque se lo dijeron en la facultad, o lo que sea, y permite que otra generación que viene atrás se lo lleve, eso, que no sucede más. Tal cual. Y por eso está bueno también no levantar fronteras entre generaciones, sino ir a buscarlas y decir, che, abramos, ¿viste? Y hay mucha gente que se copa en eso, ¿eh? Es más, yo he hecho una entrevista con Esteban Urbán Pilleta, que es un docente y arquitecto que es tucumano, y bueno, hace un montón de tiempo que está en Buenos Aires, y es un gran docente, y por ejemplo a mí me pareció importante entrevistarlo para que él pudiera hablar, ¿no? O sea, como si nos estuviese dando una clase allá por mediados de los 2000 en el taller de Valiero, que nos dé una charla, pero abierta, a 300 personas. Claro. Y mucha gente lo pudo disfrutar. Creo que en torno a todo esto sí hay una buena recepción en general de la comunidad. Genial. Che, y en ese sentido, ¿crees que la academia debería utilizar más estas herramientas de comunicación digital, como las redes sociales, el stream? ¿Cómo lo ves? Vos todavía estás dentro de la academia como alumno, Sí. así ¿cómo lo ves ahí adentro eso? Yo hace un tiempo ya largo que estoy como haciendo poco, ¿viste? Porque es la curva de que empezás alto y después vas haciendo de a poco. O sea, yo estoy como adentro, pero estoy como medio lejos ya, porque me quedó poco en el tiempo. Pero la realidad es que siempre, yo soy defensor de que se aprende en la facultad, ¿no? O sea, tenés que ir a la facultad para estudiar. No pienso que todo puede ser un video de YouTube. Pero debería haber un diálogo un poco más natural entre las dos cosas, ¿no? Yo siempre digo cuando sale este debate, no es que tiene que haber una disputa de espacios, sino que tiene que haber espacios que existen y después algún espacio compartido entre eso. Yo no creo que la facultad tenga que salir a ocupar este lugar, pero por ahí tiene que estar más abierta a que suceda. Y, por ejemplo, no sé, empezar a digitalizar bibliotecas o empezar a digitalizar o hacer teóricas grabadas y subirlas a la web, no sé, ese tipo de cuestiones, ¿no? Estar más en ese sentido abiertas. Pero no creo que sea una disputa de espacios y que tiene que existir uno sobre el otro, ni que uno es el futuro y uno es el pasado, por ejemplo. Yo no creo eso, sino que tiene que haber una convivencia hacia el futuro porque todo pinta a ir como muy por acá y la facultad tiene un peso tiene un peso histórico y se tiene mucho más valor en ese sentido de construcción de conocimiento, de metodologías, de un montón de cuestiones para aportarle a ese mundo digital que lo empieza a hombrear. Entonces me parece que tiene que haber como un diálogo más abierto en ese sentido y tiene que haber trabajo, básicamente, para poder darle forma, porque tampoco es sencillo darle forma a algo que no existe, ¿no? Claro, sí, ayudó un poco el tema de la pandemia por ahí, que mucha gente no podía ir, o sea, nadie podía ir a presenciar las clases y un poco se agilizó eso, ¿no? Pero te quería sacar un poco de esta temática y preguntarte algo que le preguntamos a casi todos los invitados, que es el tema de la preservación del patrimonio arquitectónico. ¿Qué importancia tiene para vos? Yo creo que el patrimonio es importante en tanto y en cuanto se defina qué es patrimonio también, ¿no? Uh-huh. Porque yo a veces no digo que me cause gracia, ¿no? Porque no me causa para nada gracia, pero veo al Cabildo recortado en toda su recoba, claro. Y el Cabildo quizás era uno de los edificios patrimoniales más importantes de Argentina. Seguramente. O la Casa Tucumán, ¿no? Uh-huh. O un montón de edificios que por eso digo, ¿qué es deberíamos tener un debate sobre qué es un patrimonio o qué es el patrimonio en relación a los edificios, porque a veces yo veo que se le dice patrimonio a cualquier cosa también. O sea, un edificio viejo no es patrimonio. Quizás se puede hablar de un sector de la ciudad que es patrimonio por
X cosa que ha pasado ahí, que ha sucedido, o hay edificios que son patrimoniales por una carga constructiva que tiene, como acá en Capital Federal el Palacio de Aguas, por ejemplo, que no sé si está declarado, creo que es un monumento histórico. Entonces hay edificios que me parece que se debería como definir mejor qué es el patrimonio, y una vez definido eso, debería haber una política clara de mantenerlo. Y cuando decimos mantenerlo no es solamente no demolerlo, sino que haya una política que integre al patrimonio a una vida activa, de arquitectónica, social, cultural, lo que sea, ¿no? Yo a veces me imagino, por ejemplo, en este edificio que es el Palacio de Aguas, que adentro hay una instalación de AISA, que es un edificio increíble, ¿no? O sea, tiene una historia de las piezas prefabricadas, importadas, o sea, es como un gran edificio en ese sentido para rescatar, que adentro quizás podría funcionar un museo, no un palacio de aguas. Entonces, si por ejemplo ese edificio es patrimonio de la Ciudad de Buenos Aires, estoy hablando ya a manera de ejemplo, ¿no? ¿Por qué no hay una política activa que busque qué hacer dentro de ese edificio? Claro. Y además de eso, darle vida nuevamente. Claro, darle vida, refuncionalizarlo. Alguien que entiende muy bien esto es España, o algunas de las ciudades europeas, Francia, Alemania, entiende muy bien cómo, inclusive Brasil, cómo operar en edificios históricos de manera contemporánea. Me acuerdo de la Pinacoteca de Méndez de Arrocha, por ejemplo, ¿no? Que la pueden buscar, no me acuerdo en qué localidad de Brasil estaba, pero es una intervención en un edificio histórico que lo revitaliza, o sea, le pone un programa nuevo adentro y con una sola operación arquitectónica está vinculando una pieza histórica de edilicia, que es el edificio de la Pinacoteca, con un edificio nuevo, porque adentro va a suceder otra cosa, ya no hay más una Pinacoteca. Le cambia el significado también. Le cambia el significado, exactamente, lo revaloriza, ¿no? Es como el debate que hubo con Notre Dame, ¿no? Yo con la línea patrimonial que quizás más me identifico, porque sé que hay como varias posturas sobre el patrimonio, es la de que cuando sucede algo en un edificio, restaurarlo a como estaba antes de eso que sucede, podría llegar a ser un error histórico, ¿no? Ajá, esto, claro. por ejemplo, en Notre Dame, que va a reconstruir, o ya se reconstruyó, o está reconstruyendo lo que se incendió como estaba. No hay una huella histórica de lo que sucedió, ¿no? Ahí en ese edificio... Es como negar parte de la historia. Es como negar parte de la historia, y yo creo que el patrimonio debe hablar sobre eso, ¿no? Debe decir, che, acá hubo un incendio, ¿cómo reinterpretamos ese incendio o cómo hacemos ver que hubo un incendio y que el edificio siga funcionando? Ese es el desafío de la arquitectura, en realidad, ¿no? Seguir poniendo el valor, restaurarlo o ponerlo en condiciones, pero decir, che, bueno, en tal fecha, en este edificio, que quede una radiografía histórica de que hubo un incendio. Si no es como decís vos, ¿no? Un poco mentirlo eso. Y después, por otro lado, está el hecho de no lo demolamos si es patrimonio, ¿no? Que es lo que está sucediendo en algunos edificios de Buenos Aires, que hay una política de protección de patrimonio, pero después hay desregulaciones, hay excepciones, hay demoliciones ilegales, hay un montón de cuestiones que no se administran, y eso es por el avance de otro tipo de agentes sobre las ciudades que pretende no mirar al patrimonio, básicamente. Y bueno, es básicamente eso se resuelve con política. Después hay un costado que les toca a los profesionales dar el debate, ¿no? Clarísimo, tal cual. Sobre eso. Inclusive ahora creo que va a haber el sábado va a haber una marcha, lo pueden buscar en el hashtag Se va a Buenos Aires, por este tema. Ajá. Que igualmente es como todo, ¿no? Cuando te juntás inclusive con gente que por ahí puede estar de acuerdo con esto de proteger el patrimonio, por ahí hay gente que es más proactiva a no demoler nada en la ciudad, y hay gente que es como, bueno, la demolición es un proceso más de la creación de arquitectura y de ciudad, ¿no? Pues claro, del progreso. Yo no soy un antidemoliciones en general, ¿no? O sea, si hay una casa que está mal y hay que demolerla, se demuele. El tema es el grado de violencia que hay detrás de esa demolición sobre el tejido urbano, qué tipo de población después puede ocupar ese nuevo edificio, qué edificio se hace y de qué calidad arquitectónica y edilicia se hace en ese hueco que quedó en la ciudad. Es como que el debate es muy amplio como para darlo en 140 caracteres, ¿no? 280 caracteres. Claro, se entiende. Bueno, Alejandro, nos encantó la charla, fue magnífico. Lamentablemente nos quedamos sin tiempo, nos quedaron un montón de preguntas pendientes, pero bueno, te agradecemos mil gracias por este momento, por compartir todos tus saberes y por ser como un nexo entre la arquitectura y toda esa comunidad que generaste ahí. Bueno, muchas gracias, yo también la pasé muy bien y agradezco el espacio también, ¿no? Porque es
es parte de la misión esa, ¿no? Ir generando aires y meternos ahí con la arquitectura, así que se los agradezco. Y bueno, queda abierto el teléfono también para cualquier otra oportunidad. Perfecto. Y un saludo a todo Córdoba. No sé qué parte nos está escuchando, pero a todo Córdoba. Sale para todo Córdoba. Sale sí, para sí. todo Córdoba. Gran abrazo, Alejandro. Un abrazo grande, che, muchas gracias. Un abrazo grande, che, muchas gracias. Un abrazo grande, che, muchas gracias.